en octubre, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, inaugura una importante retrospectiva sobre Joaquín Torres García. Allí se van a exhibir más de 200 obras del maestro y va a ser una excelente oportunidad para poner de manifiesto en el foco mundial la obra de este importante artista uruguayo. Para hablar de esto recibimos a Alejandro Díaz, director del Museo Torres García aquí en Montevideo desde hace varios años. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas Bienvenido. Gracias. Bueno, evidentemente han trabajado mucho también desde acá para colaborar con esta muestra que se inaugura en octubre en el MoMA. Pero contame un poco cómo surgió. Tengo entendido que jugó un papel fuerte el curador venezolano Luis Pérez Oramás. Sí, Luis, él es curador de arte latinoamericano del MoMA. Los museos grandes, y sobre todo en Estados Unidos, tienen muchos curadores especializados en distintas áreas. Y él nos contó con toda sinceridad que hacía casi 10 años que había planteado hacer una muestra de Torres García en el MoMA. Él es admirador. Sí, alrededor del 2005 empezó a empujar esa idea, sí, ¿no? Y nos hizo muy felices saber que le dieron la aprobación, el director del MoMA le dio el sí, visitando una muestra de Torres García en Porto Alegre que organizamos y curamos nosotros, junto con Jimena Pereira. Entonces fue ahí que el director del MoMA, que además estaba en la Bienal del Mercosur en Porto Alegre, se ve que fue la primera vez que él realmente miró y le prestó atención en serio a la obra de Torres y se entusiasmó, estuvimos charlando así, y él como que estaba colgado con los cuadros y señalaba cosas. Y habían pasado varios años desde que justamente Pérez Oramás había presentado el boceto inicial, claro, había quedado medio ahí. La muestra fue en el 2011, claro, fines del 2011, y después se hizo en San Pablo en 2012. Y así, desde 2005 que estaba el proyecto ahí en Veremos, ¿no? Ahí resurgió fuerte. Ahí resurgió fuerte y bueno, él estuvo acá, estuvo investigando en el archivo del museo, quedó fascinado con el archivo del museo. Es más, dice que yo no podía creerlo, pero según él es uno de los archivos más importantes de arte latinoamericano del mundo, ¿no? Mirá. Entonces, ¿qué fue lo que tanto lo sorprendió? ¿La cantidad de obra? La cantidad de manuscritos, la cantidad de... No solamente la obra de Torres, que es importante, no tanto por los cuadros que hay, sino porque hay cuadros, dibujos. Acuarelas, manuscritos. Entonces son como muchas miradas y muchos elementos que ayudan a entender más la historia y el trabajo de un artista, ¿no? No solo los cuadros. De hecho, el MoMA nos pidió cerca de 30 objetos, que es una cantidad importante, que es un aporte importante que el Museo Torres García está haciendo en la exposición, ¿no? Claro. ¿Y eso cuándo se envió, por ejemplo? ¿O ya, no, o está por esto es un trabajo que venimos realizando. Años, claro. No, el envío todavía no está. No se hizo. Tuvimos que sacar fotos, documentar la obra, le mandamos muchísima información para que ellos estudien, para que hagan su trabajo curatorial y venimos intercambiando y apoyando desde el año pasado, ¿no? El MoMA igual ya cuenta en su acervo con obra de Joaquín Torres García desde hace mucho tiempo. Es verdad. De hecho, delegados del MoMA lo conocieron, tengo entendido, al propio Torres aquí en Montevideo años A, ¿no? Sí, no sé si fueron del MoMA o fue después que falleció, que trataron con la familia. Ah, con la familia, mira. Bueno, Torres vivía en Nueva York, ¿no? O sea, Torres sí, también, dejó obra, él... Claro. Se mudaba y emigraba, en realidad más que mudarse, emigraba, pintaba, vendía, vivía de eso y la obra de Torres está bastante dispersa y hay en Estados Unidos bastante obra. Claro. El arte latinoamericano además está viviendo un momento de revalorización a nivel mundial también. Hay una mirada puesta en los últimos años de una forma más fuerte en el arte latinoamericano. Yo creo que ya hace bastante tiempo. En parte obedece a curadores. De repente hace 15 o 20 años el arte latinoamericano era un territorio por descubrir y se empezaron a dar cuenta de que tiene un valor enorme, una riqueza tremenda y empezaron a investigar e invertir en eso, ¿no? La obra de Torres también está diseminada, dispersa por el mundo, ¿no? Hay cosas muy importantes en distintas partes. Sí, como Supongo te decía, que ahora habrán también acudido no solo a Uruguay, sino a muchos otros sitios. Claro, ellos... la obra de Torres está dispersa porque Torres fue un pintor prolífico que básicamente vivía de vender sus cuadros, ¿no?
Que además, como tú decís, se mudó muchas veces. Claro, vivió, bueno, se fue a Uruguay a los 17 años a España, después de España pasó por Francia, fue a Estados Unidos, después vivió en el norte de Italia, en el sur de Francia, en París, en Madrid, volvió a Montevideo en el 34. Y en todo ese periplo fue dejando obra, ¿no? Entonces, no está concentrada en un solo lugar. Sí, el MoMA tiene obras importantes y en Estados Unidos hay colecciones y hay museos con obras importantes. Sí. Bien. Decías que, bueno, que el museo colaboró con esos 30 objetos que enviaron, y no sé de qué otro modo, qué otra cosa implicó para el museo concretamente y qué puede implicar esta retrospectiva, ¿no? Cómo puede repercutir, si querés. Bueno, nosotros primero los recibimos, estuvieron cerca de una semana investigando en el archivo del museo. El museo tiene más de 20.000 folios manuscritos, hay muchos documentos éditos, pero hay todo un Torres García inédito por descubrir. Y en algún momento el curador nos decía, a mí me gustaría tener 20 años, estar haciendo una tesis y encerrarme acá, porque estaba realmente fascinado. Y después, bueno, es apoyarlos con el tema de las imágenes y enviando las obras. Pero esto a nosotros nos abre puertas como museo. Creo que como país siempre toda repercusión internacional es buena, ¿no? El hecho de que la obra de Torres García tome este nivel de visibilidad a nosotros nos ayuda a seguir un camino de hacer exposiciones en el exterior del país, que también las hacemos acá. El museo desde hace unos cuantos años viene haciendo proyectos en conjunto con entidades en Brasil, en Argentina, en Chile, en España, haciendo exposiciones en un lugar y en el otro, que también es una forma que tenemos de poder hacer acá exposiciones y proyectos como más grandes, que si los hiciéramos solo acá sería como muy difícil, ¿no? Bien, claro, esa es una parte fundamental que repercute también. Bien, vos decías, bueno, él, hablando de Torres García, que vivió en muchos lugares, y de hecho la muestra tengo entendido que se va a dividir en 2 grandes periodos de Torres, ¿no? ¿Podemos repasar un poco esto? Sí, por lo que entiendo es una retrospectiva, o sea, tiene una mirada como amplia, pero hace dos puntos fuertes que son tal vez los más interesantes desde cierto punto de vista. Uno es en la época a partir de la cual, digamos, Torres ingresa netamente en el arte moderno, en las vanguardias, de una manera muy personal. Él lo hace mirando mucho la ciudad, y la ciudad es como la que le enseña una mirada nueva, y por eso se va a Nueva York, ¿no? Y hay todos unos años ahí de mucha creatividad, pero en algo muy personal, muy propio y a su vez muy moderno en la época. Y después son los primeros años del arte constructivo, que también es como el legado así más, por lo menos más conocido que tiene la obra de Torres, ¿no? Y cuando hablas de esa primera parte, de ese impacto de la ciudad, ¿a qué te referís concretamente? Si vemos la obra de Torres con la ciudad plasmada ahí de 1000 formas, ¿no? Y que si uno ve... Pero ¿cómo repercutió eso en él a nivel interior? Él venía haciendo un arte que le llamaban noucentista o de carácter clásico, y en un momento como que rompe con eso. No sé si se aburre o tiene la necesidad de vivir como en su presente. Y el presente, para él, lo más significativo, lo más dinámico, era la ciudad misma. O sea, salir a pintar las calles y cómo las líneas, los colores, los volúmenes generan imágenes y cuadros nuevos, ¿no? Cosas que no se habían pintado antes. Entonces, si tú ves las calles y las ciudades que pinta Torres desde el año 17 hasta el año 29-30, ves un periplo que lo va llevando a lo que después va a ser el arte constructivo.